Estuve meses preguntándome por qué mi esposa se alejaba de mí justo cuando más la necesitaba. Un rastreador GPS y una cámara escondida revelaron la verdad que me destruyó. No sé si esto es más una forma de desahogarme o si realmente estoy buscando consejo, pero necesito sacar esto del pecho antes de explotar. Soy un tipo de 41 años que ha estado casado durante 13 años con una mujer que, al menos durante mucho tiempo, pensé que era todo lo que quería en esta vida. No fue amor a primera vista ni nada de novela, pero fue de esas relaciones que se construyen lento, que se sienten sólidas, sin tonterías. Al menos eso pensaba yo. Vivimos en las afueras de Filadelfia, en una zona bastante tranquila. La típica calle con vecinos que saludan por compromiso y céspedes bien recortados. Yo trabajaba como gerente de logística en una empresa de transporte, buen sueldo, horarios medianamente decentes, y eso nos permitió tener una vida bastante cómoda. No somos ricos, ni cerca, pero teníamos casa propia, 2 autos usados pero en buen estado, y siempre alguna escapada al norte del estado en verano. Nada lujoso, pero suficiente para estar tranquilos. Mi esposa trabaja medio tiempo en una pequeña clínica dental, hace administración básicamente. Horario flexible, cerca de casa. Ella siempre decía que le gustaba tener ese trabajo porque no la estresaba y podía estar presente para nuestra hija. Tenemos una niña de 10 años. Yo lo acepté. Nunca fui el tipo que exige que la pareja trabaje 40 horas si no quiere. Mientras las cuentas cerraran, todo bien. Pero todo empezó a irse al carajo hace 6 meses. Fui despedido de la noche a la mañana. Nada de advertencia. La empresa perdió un contrato enorme y recortaron como 20 puestos, el mío incluido. Fue como si me arrancaran el piso de debajo de los pies. Estuve en shock los primeros días. No podía dormir, y sentía ese tipo de ansiedad que te aprieta el pecho como si te hubieran metido un ladrillo adentro. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que ella, simplemente cambió. Al principio fue sutil. Comentarios como, bueno, al menos ahora tienes tiempo para arreglar el jardín, o no crees que deberías estar buscando ya algo. Apenas habían pasado 72 horas desde el despido. Yo trataba de mantenerme positivo. Hacía todo lo que se supone que un adulto funcional debe hacer, actualizar el CV, mandar solicitudes, contactar excompañeros, pero cada semana que pasaba sin respuesta, su actitud se iba volviendo más y más, ¿desconectada? Al mes, ya casi no hablábamos más que lo justo. 0 contacto físico. Y ojo, no estoy diciendo sexo, estoy diciendo ni un roce, ni un abrazo por detrás mientras cocinaba, ni una puta mirada de complicidad. Nada. Como si de pronto me hubiera vuelto invisible. Incluso con nuestra hija, noté que empezó a usarla como una excusa constante para evadirme. Voy a llevarla al parque, vamos a visitar a mi hermana, voy a dormir con ella porque tuvo una pesadilla. Excusas vacías que antes nunca hacía. Un día la escuché decir por teléfono, mientras estaba en el garaje, no puedo hablar ahora, está aquí. Se me heló la sangre. Me senté en el asiento del coche y esperé, fingiendo revisar algo. Cuando entró a casa, fingí estar en la cocina. No me miró, fue directo al baño. Ni un hola. En ese momento supe que algo estaba podrido, pero aún no sabía qué tanto. La gota que colmó el vaso fue hace unas semanas. Fue un sábado. Ella se levantó temprano diciendo que iba a trabajar unas horas extra porque su compañera de recepción se había enfermado. No me pareció raro. Hasta que fui a buscar su suéter, uno que ella siempre lleva a esa clínica porque dice que ahí siempre hace frío, y no estaba. Me dio una corazonada. No sé por qué ese detalle mínimo me hizo ruido. Así que hice algo que nunca me había atrevido a hacer en 13 años de relación. La seguí. Esperé 20 minutos después de que se fue, tomé el auto, y la seguí usando Google Maps y un poco de lógica sobre sus rutas normales. No la encontré en la clínica. Ni su auto, ni ella. Di vueltas por la zona unos 30 minutos antes de rendirme. Volví a casa con un vacío en el estómago. Pero no le dije nada. A partir de ahí, todo lo que hice fue observar. Y las cosas que empecé a notar, me hicieron sentir como un completo idiota. Perfumes nuevos que no reconocía. Ropa interior que no había visto antes, y sí, antes ella no compraba nada sin mostrarme al menos como broma. Salidas al supermercado, que duraban 2 horas. Respuestas evasivas a preguntas simples. Mensajes que borraba frente a mí, como si no supiera que eso es más sospechoso que dejarlos abiertos. Estoy escribiendo esto porque ayer finalmente confirmé algo. Algo grande. Pero no quiero saltarme los detalles. Cada paso cuenta. Esta historia no va a terminar en silencio. Y créanme, no pienso salir como el tonto de este cuento. No dormí nada esa noche. Me la pasé dando vueltas en la cama, repasando mentalmente cada interacción de las últimas semanas como si estuviera viendo la cinta de seguridad de mi propia vida. Lo que más me jodía no era la sospecha de que me estaba engañando, era sentir que lo estaba haciendo mientras yo me partía la cabeza tratando de volver a poner nuestras vidas en orden. Ella no tenía ni la más mínima intención de disimular. Como si ya se hubiera resignado a que yo soy una especie de ruido de fondo molesto en su vida.
La mañana siguiente fingí estar dormido cuando ella se levantó. Escuché cómo se vestía rápido, se maquillaba en el baño con una precisión que no usaba desde hacía años, y salía sin decir más que un nos vemos. Ningún beso, ni siquiera una mirada. Tomé el celular apenas la puerta se cerró y marqué a un amigo que trabaja en IT, de esos obsesionados con la privacidad y los rastreadores. Le pedí un favor que no me enorgullece, pero ya estaba más allá de preocuparme por si estaba cruzando una línea. Le pedí que me ayudara a instalar discretamente una app de rastreo en su celular. La última vez que ella había dejado su teléfono sin vigilancia había sido hacía unos días, durante la cena. Se había metido a bañar después y lo dejó en la mesita de noche sin cerrar las aplicaciones. Ahí tuve mi oportunidad. Mi amigo me mandó las instrucciones paso a paso y me ayudó a probar que funcionaba. Tardé 10 minutos en hacerlo. Me sentí sucio, como un adolescente fisgoneando en el diario de su hermana. Pero a la vez, me sentí en control por primera vez en semanas. Si ella estaba ocultando algo, yo lo iba a ver. Esa misma tarde la señal del rastreador la mostró muy lejos de la clínica. Estaba en una zona residencial al norte de la ciudad, en una calle que no tenía absolutamente nada que ver con su trabajo. Ningún consultorio, ningún supermercado, nada. Solo casas. Vi cómo estuvo ahí casi 2 horas, sin moverse, y luego volvió a casa. Cuando entró, se quitó los zapatos con calma, se cambió de ropa sin apuro, y fue directo a ver una serie con nuestra hija como si nada. Casi me quiebro en ese momento. ¿Cómo carajo podía tener tanta sangre fría? ¿Cómo podía ser capaz de sentarse a ver dibujos animados y sonreír después de haber estado, probablemente, en la casa de otro hombre? No dije nada. Me limité a hacerle preguntas sutiles, a ver si mordía el anzuelo. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Ella ni parpadeó. Bien, aburrido. La doctora llegó tarde, así que tuve que quedarme más tiempo. Ni un titubeo. Ni un rastro de duda. No solo me estaba engañando, me estaba mintiendo con una tranquilidad que me revolvía el estómago. Ahí decidí que esto ya no era un tema de descubrir si está pasando algo. Era cuestión de cuánto estaba pasando y cuánto tiempo llevaba pasando. Y sobre todo, cómo carajo iba a enfrentar esta situación sin que me destruyera por dentro, ni me dejara en ruinas después. Pasé los siguientes días recolectando datos. Empecé a revisar los estados de cuenta bancarios, los movimientos con tarjeta, los horarios en los que ella decía estar en ciertos lugares. Todo lo apuntaba. Todo. Cada ida al dentista, cada salida a comprar algo rápido, cada hora de almuerzo extendida, todo lo cruzaba con el mapa del rastreador. Y las piezas encajaban demasiado bien. Nunca estaba donde decía que estaría. Nunca. Descubrí también que había gastado más de $700 en restaurantes en el último mes. Restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Lugares que claramente no eran para almorzar sola mientras pensaba en la vida. Tenía visitas recurrentes a una zona específica, donde el GPS la colocaba casi siempre en la misma coordenada exacta, una casa modesta, con entrada de piedra y un buzón rojo que ya me resultaba familiar de tanto verlo en Street View. La rabia que sentía era un fuego lento. No era explosiva. No me daban ganas de romper nada. Era ese tipo de ira que se te mete entre los dientes, que no te deja pensar en otra cosa mientras estás cocinando, lavando los platos, duchándote o ayudando con la tarea de tu hija. Está ahí, como un nudo en el estómago que no se deshace nunca. Y a pesar de todo eso, todavía no me atrevía a confrontarla. ¿Por qué? Porque quería estar absolutamente preparado. Porque no iba a darle la oportunidad de llorar, de decir no es lo que parece, de hacerme sentir como si yo estuviera loco. No. Esta vez, el que iba a tener el control era yo. Y necesitaba pruebas sólidas. Así que hice algo más. Le pedí a ese mismo amigo que me prestara una de sus cámaras pequeñas, de esas tipo GoPro, que se pueden esconder en una mochila o en una chaqueta sin que se note. La idea era sencilla. Si yo sabía que ella iba a ir otra vez a esa casa, yo la iba a seguir. Pero esta vez, la iba a grabar entrando. Tal vez no la viera besándose con nadie en el porche, pero si conseguía un par de minutos de ella entrando con confianza, saludando sin tocar el timbre, con ropa arreglada y cara de costumbre, sería suficiente para confrontarla sin margen de negación. Y sí, funcionó. El viernes siguiente, a eso de las 5:40 de la tarde, la señal volvió a aparecer en el maldito buzón rojo. Yo ya estaba en una calle paralela, estacionado con el motor apagado y la cámara encendida, apuntando directo a la entrada. La vi bajarse del auto, con su típica mochila gris, ajustarse el cabello, y caminar hasta la puerta como si esa fuera su segunda casa. Ni una pausa. Ni un vistazo atrás. Tocó 2 veces con los nudillos, una costumbre que conozco bien, y entró. Sin tocar el timbre, sin esperar. Apagué la cámara. No me moví. Me quedé ahí sentado por 40 minutos, mirando el parabrisas como si el mundo se hubiera quedado en pausa. Sentí una mezcla de indignación, repulsión y hasta un asomo de tristeza. No por ella, por mí. Por lo estúpido que había sido. Ahora sí tenía pruebas. Ahora sí era el momento de planear lo que iba a hacer.
Y si creen que me iba a limitar a pedir el divorcio y largarme, se equivocan. No. Esto va a escalar. Y les juro que cuando termine, ni ella ni ese tipo van a poder caminar tranquilos por nuestra ciudad sin sentir la vergüenza que les corresponde. Una vez que vi el vídeo en mi computadora, supe que ya no había marcha atrás. Esa no era una sospecha razonable, no era paranoia, no era una interpretación forzada. Era ella, entrando a una casa que no era su lugar de trabajo, con toda la comodidad de quien lo hace por costumbre. Vi el clip al menos 5 veces, no por sadismo, no para torturarme, sino porque necesitaba dejar de lado cualquier mínima parte de mí que aún quisiera creer otra cosa. Y sí, todavía quedaba esa parte. Es jodidamente raro cómo funciona el cerebro cuando se trata de alguien que uno amó por tanto tiempo. Te da excusas incluso cuando tenés la prueba frente a los ojos. Tal vez es una amiga, tal vez es alguien a quien ayuda, tal vez no es lo que parece. Pero no. Esa puerta no era una excepción, era la regla. Esa visita no era un desliz, era rutina. El siguiente paso no fue impulsivo. No grité, no la enfrenté, no la eché. No todavía. Lo que hice fue algo que probablemente muchos considerarían mezquino, pero que para mí fue simplemente lógico. Me aseguré de que ella no pudiera limpiarse las manos y seguir su vida como si nada. Yo ya no estaba operando desde el dolor. Estaba operando desde la estrategia. Primero, copié el vídeo a 3 dispositivos diferentes y lo subí en privado a 2 nubes distintas con contraseña. Si iba a explotar todo esto, necesitaba tener un respaldo en caso de que mi computadora accidentalmente desapareciera o fuera formateada por arte de magia. Segundo, empecé a hablar con un abogado. No cualquier abogado, sino uno recomendado por un viejo compañero de trabajo que había pasado por un divorcio feo. Este tipo, según me dijeron, era una bestia, especializado en litigios familiares y acuerdos de custodia. Le pedí una consulta inicial y le llevé todo lo que tenía, el vídeo, los datos del rastreador, los estados de cuenta, todo documentado. El tipo apenas terminó de revisar la carpeta me dijo, esto, es suficiente para que ella pierda casi todo lo que está en juego, ¿quieres ir a fondo con esto? Mi respuesta fue inmediata, quiero ir más allá. No se trata solo de divorciarme, se trata de quitarle la máscara, de que la gente vea quién es realmente cuando nadie la está observando, de que no pueda mentirle a sus amigas con esa vocecita dulce y su cara de inocente. Quiero que sus padres sepan, quiero que la familia sepa, quiero que el tipo con el que está sepa que no se metió con una mujer cualquiera, que se metió con una que tiene una hija, un marido que la amaba, y la madurez emocional de un zapato roto. Y hablando de él, también empecé a investigar. Después de varias búsquedas, comentarios cruzados que ella había hecho antes, y un poco de ingenio, logré identificar quién era el dueño de la casa. Era un tipo que trabajaba en un taller mecánico a unas cuadras de ese vecindario. Me tomé el tiempo de pasar por ahí una mañana, bien temprano, como quien no quiere la cosa. Lo vi salir del portón, saludando a un compañero. No tenía idea de quién era yo, claro. Pero yo ya sabía quién era él. El nivel de desprecio que sentí fue ridículo. No por él en sí, porque los extraños no me deben lealtad, sino por la imagen que se formó en mi cabeza de los dos juntos, sabiendo que mi hija estaba en casa pensando que su mamá estaba trabajando. Me fui de ahí sin hacer escena. No era el momento. Esa misma semana, ella empezó a actuar aún más confiada. Imagino que con tantas semanas de haber salido impune, empezó a relajarse. Me trajo café una mañana, me tocó el hombro al pasar, y hasta me preguntó si quería que fuéramos a dar una vuelta para despejarnos. Esa hipocresía me revolvía el estómago, pero fingí. Le dije que sí, que me encantaría. Fuimos a un parque cercano, caminamos un rato. Ella hablaba como si nada. Me contaba cosas del trabajo, de la escuela de nuestra hija, de lo cara que estaba la gasolina. Todo tan superficial. No mencionó ni una sola cosa profunda. Nada de lo que uno esperaría de una persona que nota que su pareja está completamente apagada, distante, frío. Y eso fue lo que me confirmó todo, no le importaba. No es que no lo notara. Es que no le interesaba. Esa noche redacté un correo masivo. Uno bien estructurado. Nada de insultos, nada de lenguaje emocional. Solo hechos, pruebas y capturas. Iban dirigidos a sus padres, su hermana, 2 amigas cercanas que venían a casa seguido, 3 primos que ella veía todos los años en Acción de Gracias. El grupo de WhatsApp de madres de la escuela, sí, también lo tenía. Lo escribí y lo dejé en borrador. Todavía no lo iba a enviar. Pero ya estaba preparado. ¿Lo peor de todo esto? Mi hija. Cada día me preguntaba cosas como por qué mami ya no cena con nosotros, o por qué no jugamos los 3 como antes. No era consciente de lo que pasaba, claro. Pero los niños son esponjas. Y yo me sentía como el villano por estar guardando tanto odio, tanta rabia, mientras le leía cuentos o la ayudaba con su tarea de matemática. Pensé mucho si valía la pena arrastrar esto al fango, exponer todo, hacer la mierda públicamente.
Pensé en mi hija, en lo que significaría que sus abuelos o tíos supieran que su madre era una infiel, que su madre mentía y salía con otro hombre mientras fingía que era una esposa ejemplar. Me pregunté si no era mejor dejarlo todo como estaba, divorciarnos en silencio y proteger a la niña. Pero después de todo lo que había visto, leído y sentido, llegué a una sola conclusión. Ella no merece ese silencio. El día en que decidí encender la mecha no fue planeado con exactitud. No fue una fecha especial, ni un aniversario, ni nada dramático. Fue un miércoles, gris, medio lluvioso. El tipo de día en que no pasa nada, justo por eso, era perfecto, porque ella no lo vería venir. Y si algo me había quedado claro, es que la clave era tomarla por sorpresa. Nada de advertencia, nada de confrontaciones previas, nada de charlas a media luz con lágrimas de por medio. Esto no era una película. Esto era mi vida hecha trizas, y yo iba a recuperar el control. La noche anterior no dormí mucho. Me acosté junto a ella como lo venía haciendo, dándole la espalda. Ella trató de iniciar una conversación banal, algo sobre una serie nueva en Netflix. Le respondí con un luego vemos, y apagué la luz. El estómago me hervía de anticipación. Tenía los archivos listos. Tenía la evidencia respaldada y compartida con mi abogado. Tenía una cita programada con él esa misma tarde. Y tenía un correo que solo necesitaba que apretara enviar. Y eso fue lo que hice a las 9:32 de la mañana, después de verla salir con su sonrisa de mujer ocupada y ejemplar y con su bolso colgado del hombro, camino a lo que supuestamente era una reunión en la clínica. Una mentira más, la última que me iba a tragar. Me senté en el escritorio, abrí la laptop, entré a Gmail y apreté enviar sin pensarlo más. En cuestión de segundos, el correo titulado «Hay cosas que necesitan saberse» salió disparado a todas las direcciones de la lista. Dentro había una explicación breve pero contundente de los hechos: infidelidad sistemática, ocultamiento, uso de dinero familiar para financiar sus escapadas, y evidencia gráfica de una visita repetida a una residencia privada durante horarios laborales. Adjunté el vídeo, una captura del GPS en tiempo real y 2 recibos de restaurantes donde había gastado más de $100 sola. También incluí una línea final, seca: esta información no se comparte por venganza, sino por transparencia. Estoy iniciando acciones legales y considero importante que quienes rodean a mi hija sepan lo que está pasando. Una hora después, el teléfono explotó. Primero fue su hermana. Llamadas. Luego mensajes. ¿Qué carajo está pasando? Decime que esto es una jodida broma. No respondí. Luego su madre. Mensajes largos, de esos que se nota que fueron escritos llorando o apretando el celular con los dientes. ¿Por qué no nos dijiste antes? ¿Estás seguro? Eso es muy grave. Después las amigas. Ahí sí vinieron los insultos. Una de ellas tuvo el descaro de escribir: esto no se hace, hermano. Exponer así a la madre de tu hija es bajo. A lo que solo respondí: bajo, es más bajo que engañar durante meses y mentirle a todos mientras una nena cree que su mamá es una heroína. Casi al mismo tiempo, mi abogado me confirmó por mensaje que había iniciado formalmente el trámite de divorcio. Teníamos una estrategia bien armada: custodia total provisional para mí, denuncia por uso inapropiado de fondos compartidos, y el planteo de una posible alienación parental futura si seguía usando a nuestra hija como excusa para desaparecer. A las 11:15 de la mañana, ella me llamó. No atendí. Me mandó 4 mensajes seguidos. Necesitamos hablar ya. ¿Qué hiciste? No tenés idea del daño que estás haciendo. Esto se arreglaba entre nosotros, no así. Yo no le respondí. No por orgullo, sino porque ya no había nada que hablar. Ella eligió salir de este matrimonio hace meses. Yo solo terminé el trabajo por escrito. A las 12:40 del mediodía, ella apareció en casa. Entró agitada, sin decir nada al principio. Me miró como si esperara una bomba más. Como si aún pensara que podía controlar la situación con su tono de «vamos a calmarnos». «¿Qué hiciste, por Dios?», me dijo, conteniendo las lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de vergüenza. De miedo. Le ofrecí sentarse. ¿Lo hizo? Respiró hondo. La vi temblar. Me senté enfrente. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Dentro estaban las pruebas impresas, el informe del rastreador, copias de los tickets, el resumen bancario y la notificación del abogado. No dijo nada por un minuto entero. Después murmuró: pensé que no te dabas cuenta. Y ahí, por primera vez en toda esta pesadilla, me reí. No por diversión, por incredulidad. ¿Eso es lo que tenés para decir? ¿Pensaste que no me daba cuenta? Me miró como si acabara de entender el nivel del daño. Como si recién ahí asumiera que no se trataba de una aventura secreta entre 2 adultos jugando a ser adolescentes, que lo que hizo tenía consecuencia. No era así como lo planeaba, dijo, bajando la voz. Esa frase me perforó la cabeza. ¿Planear? ¿Planeaste esto? ¿Planeaste destruir tu familia y solo esperabas salir limpia? Ahí me puse de pie. No grité. No insulté. Solo le dije: ya no hay más nosotros. No hay más excusas.
No hay más mentiras. Todo lo que venga después lo vas a vivir con tu apellido, tu historia y tu conciencia. Yo ya no cargo con vos. Ella se levantó bruscamente, me insultó entre dientes, agarró su bolso y salió como había entrado. Pero esta vez, sin poder fingir nada. Y lo mejor fue que no fui yo el que perdió el control. Fue ella. Finalmente. Horas más tarde, una de sus amigas me escribió algo que nunca esperé. Te pido disculpas. Yo no sabía nada. Te juro que no. Le creí. Porque no son todos culpables. Pero a muchos, sí se les cayó la careta junto con la de ella. Y mientras mi hija dormía esa noche, yo me quedé viendo su rostro tranquilo, respirando despacio. Por fin, todo empezaba a volver a su lugar. Después de que se fue esa tarde, no volví a verla por casi 3 días. 0 mensajes, 0 llamadas, nada. Supuse que estaba intentando hacer control de daños. Probablemente encerrada en casa de su hermana o vaya uno a saber dónde, repasando mentalmente todo lo que yo le había expuesto, planeando alguna especie de defensa o contraataque. Pero en realidad, ya no me importaba. Esa parte emocional, la que te hace preguntarte cómo está la otra persona, si comió, si lloró, si se siente sola, se me apagó. Se murió el día que la vi entrar a la casa de otro tipo con cara de rutina. Ya no era mi esposa. Era una presencia que estorbaba en mi vida. Un error que necesitaba eliminar con precisión. Lo que sí me sorprendió fue cómo empezó a desmoronarse todo alrededor de ella con una rapidez que ni yo anticipé. La madre me llamó el día siguiente, y esta vez atendí. Lloraba. Me pedía perdón. Me decía que no sabía en quién se había convertido su hija, que eso no es lo que le enseñaron en su casa. Y aunque fue incómodo, se notaba que hablaba desde el corazón. Le dije que no era su culpa, que lamentaba tener que exponerla así, pero que no me dejó otra opción. Que no estaba buscando venganza, sino proteger lo poco que me quedaba en pie. ¿Qué va a pasar con la nena?, me preguntó. Por ahora se queda conmigo. Y ojalá no tenga que ver a la madre en un buen rato. Hubo un silencio largo. Después, dijo, lo entiendo. A los 2 días, otra bomba estalló. Una de las madres del grupo de WhatsApp, una con la que mi esposa tenía mucha confianza, publicó indirectamente el tema en un foro local de la comunidad, con detalles apenas disimulados, cuando una madre decide doble vida, y los hijos quedan en el medio. No la nombró, claro. Pero cualquiera que supiera un mínimo podía conectar los puntos. Y eso fue como echar gasolina sobre el fuego. Porque si algo aprendí estos años es que la gente finge decencia, hasta que puede apuñalarte con chismes por preocupación. A partir de ahí, todo se descontroló. Las otras madres empezaron a escribirle en privado, y algunas directamente la sacaron de grupo. Una de ellas me escribió diciendo que su hijo ya no quería juntarse con la nuestra porque no quiere meterse en líos familiares raros. Me partió el alma. No por ella, por mi hija. La cantidad de daño colateral era brutal. En paralelo, el tipo con el que estaba saliendo, el del taller, también se enteró. No sé si fue porque le llegó mi correo reenviado o porque alguien en su entorno lo leyó en el foro. Lo que sí sé es que una tarde pasé por su casa de nuevo, no para espiarlo, sino camino a otro lado, y vi su auto con el parabrisas hecho mierda. Literalmente roto. ¿Fue ella? ¿Fue otra mujer? ¿Fue un hermano? Ni idea. Pero ya era evidente que lo que estaban jugando a escondidas se les había escapado de las manos. Mientras tanto, mi abogado avanzaba con todo. La custodia temporal estaba asegurada, y preparamos una propuesta para convertirla en definitiva. Teníamos argumentos de sobra, negligencia, comportamiento inestable, riesgo emocional para la niña. Y aunque los jueces de familia son cautelosos, también entienden lo que implica criar a un hijo en medio de una pareja fracturada por mentiras. El viernes de esa misma semana, ella apareció por primera vez desde todo lo ocurrido. Llegó sin avisar, tocó el timbre, y cuando abrí la puerta, parecía otra persona. Ojeras profundas, el maquillaje corrido, la ropa arrugada. No era esa mujer que se arreglaba para salir al trabajo. Era una versión derrumbada de sí misma. Y por un instante, solo un instante, sentí lástima. Pero después recordé cada momento en que me mintió sin pestañear. Recordé cómo me decía todo bien mientras se preparaba para ver a otro. Recordé los ojos de mi hija preguntando por qué mamá ya no estaba en casa. Y la lástima se evaporó. Necesito hablar con vos, por favor, me dijo con una voz rasposa. Le respondí desde la puerta, sin moverme, lo que tengas que decir, decíselo al abogado. No quiero pelear por esto, solo quiero hablar como adultos. ¿Como adultos? ¿Te acordás de eso ahora? Genial. Ahí me miró como si se acabara de dar cuenta de que no iba a recuperar nada. No iba a haber reconciliación. No iba a haber una segunda oportunidad. No esta vez. No con todo el rastro de destrucción que había dejado. ¿Qué va a pasar con la nena?, preguntó con la voz más baja que le escuché en años. Va a crecer conmigo. Y si el juez te lo permite, vas a poder verla de vez en cuando. Pero nunca más vas a tener el control. Ella respiró hondo, se mordió el labio y asintió. Está bien. Y se fue. Sin escenas, sin insultos,
sin lágrimas, solo se fue. Y creo que en ese momento entendí que se había rendido. No porque entendiera lo que hizo, sino porque ya no tenía forma de sostener la mentira. Se le habían caído todas las caretas. La gente lo sabía. Su familia lo sabía. Su amante ya no quería saber nada con ella. Su hija estaba más unida a mí que nunca. Y yo ya no era ese tipo herido buscando una explicación. Yo era otra cosa. Un sobreviviente con pruebas. Esa noche, me senté en el patio trasero con una cerveza, mientras mi hija dormía. Y por primera vez en meses, respiré profundo. Sabía que la guerra no había terminado del todo. Que quedaba el juicio, que quedaban secuelas. Pero también sabía algo más. Ella ya había perdido. No quiero que nadie piense que todo se arregló mágicamente. Esto no es una historia con moraleja donde el tipo bueno gana, la infiel se arrepiente, y la vida sigue color pastel. Esto es la vida real, y en la vida real, cuando algo se rompe así, no se vuelve a armar. Se aprende a caminar entre los pedazos. Nada más. Después de aquella última visita, ella desapareció. No literalmente, pero dejó de intentar contactarme. No hubo más mensajes, no hubo más toques en la puerta, como si finalmente hubiera entendido que había cruzado un punto de no retorno. Y eso, en parte, fue un alivio. Pero también dejó un vacío raro, como ese silencio que se te mete en la piel después de una tormenta. Mi hija, por su parte, empezó a hacer preguntas más difíciles. No del tipo, ¿cuándo vuelve mamá?, sino cosas como ¿por qué mamá no me llama?, o yo hice algo malo. Eso fue lo más duro. Porque una parte de mí quería escupir la verdad, decirle que su madre había preferido acostarse con otro tipo a estar con nosotros, que la familia le importaba un carajo. Pero no lo hice, porque si bien ella destruyó nuestra relación, yo no iba a destruir la de ella con nuestra hija. Por más mierda que haya hecho, sigue siendo su madre. Así que inventé una versión más suave. Le dije que mamá estaba pasando por un momento complicado, que necesitaba tiempo para pensar y arreglar algunas cosas, y que eso no tenía nada que ver con ella. Le repetí que la amaba, que no era su culpa, y que yo siempre iba a estar con ella. No sé si me creyó, pero me abrazó fuerte. Y eso fue suficiente para mí en ese momento. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso. La demanda de divorcio estaba en marcha, y como todo en este país, no era algo rápido. Aunque teníamos toneladas de evidencia, igual había que pasar por audiencias, papeles, declaraciones juradas. El sistema no premia la verdad, premia la preparación. Y en eso, por suerte, yo estaba cubierto. Mi abogado era metódico, frío y, sobre todo, implacable. Ella respondió a la demanda sin impugnar los cargos principales. No negó la infidelidad. No negó el abandono del hogar. Ni siquiera trató de discutir la custodia. Eso fue lo que más me llamó la atención. No peleó por su hija. Simplemente aceptó las condiciones como si todo le diera igual. En una de las audiencias preliminares, la vi por primera vez en semanas. Fue extraño. No me generó rabia, tampoco lástima. Me pareció alguien ajeno. Como si estuviera viendo a una excompañera de trabajo que alguna vez te gustó, pero que ya no reconoces. Tenía el cabello desprolijo, ropa que no le vi usar nunca, y una expresión, vacía. Ni siquiera me miró. El juez le preguntó si tenía intención de disputar la custodia. Su abogado, uno barato, que probablemente sacó por desesperación, se limitó a decir que ella prefería no generar más conflicto y priorizar la estabilidad emocional de la menor. Traducido, no tenía con qué defenderse. Logré la custodia completa sin necesidad de batalla. Esa noche, dormí más tranquilo que en los últimos 4 meses. Pero no todo fue tan limpio. A los pocos días de esa audiencia, recibí una notificación de una cuenta bancaria conjunta que aún no habíamos cerrado. Una extracción de $1,200. No lo podía creer. No porque el dinero fuera enorme, aunque me venía bárbaro, con todo el quilombo, sino porque lo hizo sabiendo que la cuenta estaba en revisión judicial. Era estúpido. O desesperado. Mi abogado metió un recurso inmediato. Ella fue citada de urgencia, y no tuvo más remedio que reponer el dinero. Dijo que lo necesitaba para pagar gastos personales, pero no explicó cuáles. Yo sé lo que fue, probablemente el alquiler de algún cuchitril donde se estuviera quedando, o para tapar agujeros que le dejó su gran aventura romántica. Mientras tanto, la gente seguía hablando. En el grupo de padres de la escuela, algunos ya ni siquiera la nombraban. Había un silencio incómodo cada vez que alguien preguntaba por ella. Algunas madres me escribieron en privado para pedirme disculpas por haber creído que yo exageraba, o por no haber sospechado nada. Les agradecí, pero no busqué consuelo ahí. Ya no se trataba de quedar bien con nadie. Uno de los momentos más duros fue cuando mi hija trajo un dibujo del colegio. Era una casa con 2 figuras grandes, claramente nosotros 2, y una pequeña, ella, pero la figura de la madre estaba tachada. No con rabia, sino como si no supiera dónde ponerla. Me partió el alma. Guardé el dibujo en una carpeta. No para hacerle daño a la madre si algún día me pedía verla,
sino para recordarme por qué hice lo que hice, por qué valía la pena pasar por toda esta guerra, porque mi hija merecía saber que no todo se tapa bajo la alfombra, que los actos tienen consecuencia, que cuando alguien traiciona tu confianza, no tienes que callarte para que no se incomoden los demás. También empecé terapia, no por depresión, no porque no pudiera seguir, sino porque no quería convertirme en alguien resentido. Ya había perdido demasiado. No iba a perder también mi salud mental. En cada sesión, me sacaba una capa más de encima. Volví a hablar de la persona que fui al principio del matrimonio, de cómo me fui apagando, de lo ciego que estuve, de lo solo que me sentí incluso cuando ella dormía al lado mío. Mi terapeuta me dijo algo que me quedó grabado. La infidelidad no destruye la confianza. La reemplaza por una versión deformada de la realidad. Vos no tenías dudas. Tenías otra versión de los hechos, y era verdad. Yo no fui ingenuo, fui manipulado. Y ahora estaba aprendiendo a vivir sin esa distorsión. El divorcio se finalizó exactamente 4 meses después de que envié ese correo. 4 meses que se sintieron como años. No por lo lento del proceso legal, sino por todo lo que tuvo que pasar mientras tanto. Porque una cosa es dejar de querer a alguien, y otra muy distinta es arrancarte una vida entera compartida como si fuera una curita. El día que firmamos los papeles, no hubo lágrimas, no hubo reproches, no hubo ojalá que te vaya bien. Fue en una pequeña sala del juzgado, con los abogados como testigos y el juez repasando los términos sin levantar la voz. La custodia quedó a mi nombre, la casa también. No tuvo derecho a pensión ni a tocar el negocio que yo había empezado antes del matrimonio. Solo pudo llevarse sus cosas, las que le quedaban, y la promesa de un régimen de visitas supervisadas cada 2 semanas, si lograba demostrar que estaba en condiciones psicológicas estables. Ella no dijo una sola palabra en toda la audiencia, solo firmó. La tinta en su firma temblaba. No sé si por nervios, por rabia o por vergüenza. Pero yo la observé sin sentir nada, ni satisfacción, ni alivio, solo cansancio. Un cansancio brutal de estar meses enteros sosteniendo una estructura que ella misma se había empeñado en destruir. Después del juzgado, me fui solo a casa, pasé por el supermercado, compré la comida favorita de mi hija, pasta con queso, pan de ajo y helado, y esa noche cenamos en la mesa como siempre, solo que ahora sabiendo que la incertidumbre había terminado. Ya no había que ver qué pasaba. Ya no había que esperar ningún correo, ni firmar más papeles. Ya no había espectros caminando por la casa. Esa noche me di cuenta de que, por fin, había paz. Pero no terminó ahí. No todavía. Una semana después, recibí una llamada del taller donde trabajaba el tipo con el que ella me había engañado. Fue surreal. Me dijo que me hablaba como encargado del lugar y que quería avisarme que su empleado, el tipo en cuestión, había renunciado abruptamente y que, antes de irse, tuvo una discusión en el trabajo mencionando mi nombre. Al parecer, el tipo pensó que yo lo había amenazado, lo cual nunca hice, o que le arruiné la vida a propósito. El encargado solo quería confirmar si yo tenía algo que ver, quizás porque tenía miedo de que yo fuera a hacer una denuncia o algo legal. Le dije que no, que nunca tuve contacto con ese tipo, que lo único que hice fue enviarle un correo con la verdad a la gente que necesitaba saberla. Me agradeció y me deseó suerte. Corté. Me quedé pensando. Y ahí entendí algo importante, la destrucción no la provoqué yo. Yo simplemente saqué a la luz lo que ya estaba podrido. El caos que vino después fue la consecuencia lógica de una doble vida que no podía sostenerse más. Cada persona que cayó, cada lazo que se rompió, cada señal de vergüenza, fue el eco de sus decisiones, no mías. Yo solo apreté enviar. Pero lo mejor de todo vino después. Un mes más tarde, llegó una carta del juzgado, una solicitud de ella para restablecer contacto con nuestra hija. Había presentado un informe de asistencia a terapia y un plan para reconstruir la relación maternal. Legalmente, tenía derecho a pedirlo. Emocionalmente, era otro asunto. Lo consulté con mi terapeuta. Lo consulté con mi hija también, sin muchos detalles. Le pregunté si le gustaría ver a su mamá. Me miró, pensó un rato y dijo, «Solo si vos estás ahí conmigo». Eso me rompió. Porque mi hija no hablaba como una nena de 10 años. Hablaba como alguien que ya había entendido más de lo que debería a esa edad. Acordamos un primer encuentro en un parque, conmigo presente. Fue raro. Tenso. Ella estaba distinta. No tanto por el aspecto, sino por la forma en que hablaba. Midió cada palabra como si caminara sobre vidrio. Mi hija fue cordial, pero no afectuosa. La miraba como a una profesora nueva que aún no sabía si confiar. No la abrazó. No le hizo preguntas. Solo la escuchó, respondió cortito, y volvió a jugar cerca mío cuando se aburrió. Cuando terminó el tiempo acordado, nos fuimos. Mi hija no dijo nada hasta llegar al auto. No sé si quiero verla otra vez. Le dije que no tenía que decidir en ese momento, que si algún día sentía que quería intentarlo, yo iba a estar ahí, pero que si no, también estaba bien, y así fue. Hasta hoy, han pasado 3 meses desde ese encuentro. No volvimos a reunirnos. Ella mandó un par de mensajes más,
pero mi hija no quiso responder. Y yo no la obligué. Mientras tanto, mi vida lentamente empezó a parecerse a algo vivible. Los fines de semana ya no eran silencios llenos de sospechas. Las cenas ya no eran teatrillos donde fingíamos ser una familia. Las noches ya no eran insomnios llenos de preguntas sin respuesta. La casa está más vacía, sí. Pero también está más tranquila. Algunas personas me dijeron que tuve suerte. Que podría haber sido peor. Que al menos me libré rápido. Que tuve pruebas. Que no me sacaron todo. Yo no creo en esa suerte. Yo creo en estar atento. En no dejar que te anestesien con rutina. En no ignorar los instintos. Y, sobre todo, en saber cuando ya no hay nada que salvar. Pensé mucho en cómo cerrar esta historia. No porque necesite un final perfecto, esto no es una serie de televisión ni un hilo viral esperando aplausos, sino porque creo que cuando pasas por algo así, llega un punto en el que necesitas dejar constancia, dejar una marca, aunque sea para vos mismo, que diga, esto pasó, sobreviví, y sigo caminando. Desde que firmamos el divorcio y el polvo se asentó, mi vida entró en una especie de reconstrucción silenciosa. Nada glamoroso. No hubo una nueva pareja que me sanó. No hubo una epifanía espiritual que me iluminó mientras corría bajo la lluvia. Solo hubo días, un día tras otro. Con tareas, con pendientes, con silencio en la casa, con la risa de mi hija como única constante. Y eso fue suficiente. Muchos amigos me preguntaron si planeaba salir, rehacer mi vida, abrirme otra vez. La respuesta es, no lo sé. No estoy cerrado, pero tampoco estoy buscando. No es miedo. Es respeto. No quiero arrastrar los restos de lo anterior a lo que venga después. No quiero repetir dinámicas que no cuestioné antes. Y no quiero meter a otra persona en un espacio que todavía estoy reconstruyendo para mí y mi hija. Eso también es amor propio, saber esperar. En lo legal, todo quedó cerrado. Ella no apeló la custodia. No intentó recuperar la casa. No volvió a reclamar nada. Se mantuvo al margen. Quizás porque entendió el nivel de daño que provocó. Quizás porque ya no le quedaban fuerzas. No lo sé. Y francamente, no me interesa. No quiero explicaciones. Quiero distancia. Con respecto a mi hija, la prioridad número 1, las cosas se acomodaron mejor de lo que pensé. Hubo días difíciles, sí. Preguntas que no sabía cómo responder. Momentos en los que me quedaba mirándola dormir y pensaba, ¿cómo le explico que el mundo no es justo, pero que todavía vale la pena confiar en algo? Pero los chicos son más sabios de lo que creemos. Son resilientes por naturaleza. Ella nunca me pidió detalles, solo presencia, solo que no me fuera tan bien. La rutina entre nosotros se volvió sencilla. Compartimos más cosas, cocinamos juntos, hacemos tareas, miramos pelis viejas, salimos los domingos al parque. Y, de vez en cuando, hablamos de cosas más profundas. Hace poco me dijo, sin mirar, mientras dibujaba: papá, creo que ahora sos más feliz. Y me quedé sin palabras, porque sí, lo era. Más pobre, más solo, más cansado, pero también más libre. La libertad no es solo salir de una mala relación. Es salir del autoengaño. Es dejar de justificar lo injustificable solo porque uno tiene miedo de estar solo, o porque cree que el amor implica aguantar cualquier cosa. Yo aguanté demasiado. Por costumbre, por miedo, por culpa. Y cuando por fin abrí los ojos, ya no quedaba casi nada. Pero eso es lo que aprendí, nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa cuánto te hayan mentido, cuán roto esté todo, cuán solo te sientas, siempre podés barrer los pedazos, cerrar la puerta y construir algo distinto. Con vos mismo. Con quienes sí están.